Cuando nos vamos al Tigre, porque ahí también la empresa tunera la cerraron, la empresa Toyota la cerraron. Y después vamos al Tigre y qué tristeza, lo mismo, las empresas cerradas. Ustedes saben que el Tigre es uno de los reservorios de agua más importantes del país y del mundo. Bueno, no hay agua en el Tigre. Y lo mismo sucede en Bolívar. Bolívar es la cuna de la producción de energía eléctrica. Hay apagones a cada momento. Y así Maturín, que tenía unos niveles de producción reunidos con empresarios, con gremialistas, como lo hicimos en Bolívar, con sectores de la clase trabajadora, en un conversatorio muy productivo, donde incluso Francisco surgió una idea interesantísima para el debate en el marco de la propuesta del nuevo gobierno, el gobierno de Transición, Unidad y Salvación Nacional, el Ministerio para los pensionados y los jubilados. En tanta burocracia de este gobierno, en el marco de ese desorden que tiene el gobierno y de la decadencia progresiva que nos ha traído al estado actual, bueno, es la realidad. Entonces, reunidos nosotros en cada uno de esas ciudades, un poco revisando, podemos desde allí mirar al país. Y por eso es que no vamos a salir de la calle, porque repito, he allí la garantía de un pueblo para poder labrarse su propio destino. Pueblo es garantía de pueblo. Y de allí nuestra meta, nuestro objetivo fundamental, identidad con la gente. Permanente, conversatorios con todos los sectores en un gobierno que tiene que ser muy amplio para poder abatir la situación de crisis estructural que vive Venezuela. De allí que nosotros ahora, bueno, les decía, vamos a los llanos. Pero además de estos encuentros con los sectores, digamos, gremialistas, sectores de trabajadores, etcétera, bueno, una realidad que está allí. Nosotros nos metimos en el corazón de la miseria. Fuimos allí a caminar con la gente en el mercado, en un mercado popular de San Félix. Pero fuimos también al mercado de Cumaná. Fuimos al mercado del Tigre y después estuvimos en el mercado popular de Maturín. Uno se pregunta, ¿cuántos estarían dispuestos a meterse en un mercado donde regularmente se cruzan 4.000, 5.000 o 10.000 almas a darle la cara? Además, a lograr en esa interacción conocer la verdadera necesidad fundamentalmente de los más humildes, que son los que mueren de hambre. Allí estuvimos. Solo en uno, déjenme decirles que allí, quizás nosotros en el 98, 99%, Enrique, lo que conseguimos fue libertad de la gente en expresarse, apoyo a la necesidad de un cambio transformador en Venezuela. En todos esos mercados, donde uno pudiera decir, bueno, ¿cuántos son los capaces de hacerlo allí? Solo un detalle, más que un detalle, una perversión de la política. La cultura de la política de este gobierno, la violencia. Maturín, una emboscada, apenas serían, ¿qué? 12, 15 personas, una agresión a nuestro equipo de medios. Agredieron a nuestros militantes que andaban allí, pero pudo más la avalancha de un pueblo presente en el mercado que prácticamente los corrió. ¿Dirigido por quién? Por el director del mercado de Maturín, con un arma que la CIA la presentaba pretendiendo intimidarnos y no lo pudo. Recorrimos todo el mercado con aplausos, con gritos necesarios de acompañamiento en esta cruzada que estamos haciendo por el país. Por eso nosotros vamos a seguir, y vamos a seguir, créanme, como decíamos en la rueda de prensa pasada, aquí no estamos nosotros en la búsqueda de un experimento, andamos en la búsqueda de la vida de un pueblo. Porque o nosotros, repito, acabamos con Maduro, o Maduro acaba con Venezuela. Es una cuestión de vida, no es una cuestión... Y además no es un asunto de un candidato, no es un asunto de un hombre, no lo veamos así tan pequeño. Vamos a verlo desde la perspectiva país.
El país está convertido en un desastre, diría mi abuela, en un fleco. Así puso a Venezuela este gobierno socialista que tiene a los pobres pasando hambre, este gobierno socialista que acabó con la clase trabajadora. Habría que escuchar solamente las empresas básicas de Guayana apenas están en una capacidad productiva del 6%, Francisco. Nos reunimos con trabajadores de PDVSA, incluso con altos gerentes de esa zona. PDVSA a menos del 25% de su capacidad operativa, porque se tomó PDVSA para tareas que no le son propias, para tareas políticas. Y de allí, cómo se comprometió a un país entero y cómo nos han llevado a esta ruina de país que tenemos por delante. Ahora, pregunto, más allá de las inquietudes que tienen ustedes, compañeros comunicadores sociales, no es, más allá del desafío, no es una gran responsabilidad haber construido este gran frente que se sigue alimentando cada día, porque así lo recoge uno de la gente. Así fuimos también a caminar unos barrios, unas comunidades. Felipe, Enrique, nos metimos en varios barrios. Y no es cierto eso que dicen, que la gente está neutralizada. No, la gente lo que está es desesperada, que es otra cosa. No es la inercia, la realidad de la calle. Por eso es que el llamado tiene que ser propositivo. O sea, tiene que ser un llamado constructivo. Un llamado a la liberación de todo ese esfuerzo, pero también de toda esa carga espiritual de un pueblo, para que podamos unidos de verdad, rescatar y salvar a Venezuela. No es un capricho, no se trata de ostentar un cargo burocrático, se trata de una misión de vida. Y por eso también sostuvimos interesantes reuniones con representantes de organizaciones políticas de la Mesa de la Unidad Democrática en todo el recorrido. Decir los nombres no los vamos a exponer, pero lo hicimos. Y no faltó allí la presencia también de muchos militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, ese gran pueblo decepcionado, ese pueblo vapuleado, engañado, que lo llevaron a condición de miseria, que hoy también está buscando una salida de este mal gobierno. Esa es la realidad de la calle. Ahora nosotros entendemos que esa es la dinámica de la política. Nosotros vamos a la búsqueda de ella, no estamos sentados aquí esperando que sucedan los acontecimientos para nosotros entonces andar buscando respuestas. Entendemos el valor de los medios, de todos los medios de comunicación social, de las nuevas tecnologías, y dar a conocer y hablar con la verdad, como lo dijimos en la rueda de prensa. Solo con ella derrotaremos la maldad. Es la verdad por delante. Y siempre lo vamos a hacer, siempre en el marco de nuestras convicciones, de nuestros compromisos. Y es por eso que hemos querido esta mañana de hoy tener este encuentro con ustedes, señores comunicadores sociales. Ustedes tendrán también muchas interrogantes. Nosotros queremos responder esas interrogantes. También hemos previsto, me decía Peñalosa, de Runrunes, que está por allí, y tengo entendido que unos compañeros comunicadores sociales de CNN y también la amiga del estímulo quieren sostener una conversación con nosotros. Bueno, los invito a que nos reunamos el día lunes, si ustedes tienen eso dispuesto en sus agendas, si es posible. Nosotros tenemos hoy una caminata en Petare, si nos quieren acompañar, también acompáñenos a Petare. Y queremos recorrer toda Venezuela y lo vamos a hacer, no hay descanso para esto. Por eso debemos salir esta noche y creo que a las 6 de la mañana tenemos la primera actividad en Barinas. Salimos directo de Petare a Barinas, acompañado por Dios y la Virgen. Y así será todo el esfuerzo que hagamos por Venezuela. Y mi esfuerzo es el esfuerzo de ustedes también, queridos hermanos comunicadores sociales. Esto no se trata solo de política ni de partidos. Se trata de un pueblo. Por eso dije, la mayor garantía de un pueblo es el propio pueblo. No hay otra.
No hay otra. Y así lo recogen, queridos hermanos, todos los estudios de opinión. Crece ostensiblemente el rechazo al gobierno. Yo presentaba esta cifra donde el 92%, estos números, el 92% de los venezolanos hoy coincide en que la situación del país es gravísima, ni siquiera grave. Estamos frente a una debacle. Pudiéramos tener un desarrollo en el nombre de Dios de los acontecimientos no deseados. Y de allí que nosotros apelamos a la paz. Apelamos al camino de la paz y no es otro que el democrático, a lo que dice la Constitución. Y apelamos a la voluntad del venezolano. Nosotros somos millones de venezolanos. Comulgamos con la colaboración, el acompañamiento de la comunidad internacional, pero los problemas de los venezolanos los vamos a resolver nosotros. Y seguiremos trabajando en esta ruta. Que venga todo el que quiera venir a Venezuela. Y este será un gobierno para eso, para restablecer las mejores relaciones de respeto, de alianzas comerciales, etcétera, con todo el mundo. No queremos seguir siendo el carrito chocón de la diplomacia del mundo, como lo es este gobierno. Queremos restablecer todas nuestras relaciones con todo el mundo, pero eso tiene que comenzar desde ahorita, con el respeto mutuo de una nación a la otra. He sostenido también conversaciones importantes. La semana pasada me reuní con la embajadora que coordina la Unión Europea y ahí está prevista una reunión con todos los embajadores de Europa. Sostuve una conversación telefónica con la canciller de Colombia y esta semana seguramente vamos a seguir sosteniendo reuniones importantes con voceros del mundo, como también lo hicimos con voceros muy calificados del gobierno de los Estados Unidos. No tenemos ningún complejo en decirlo. Porque si algo también tenemos que abatir aquí son los complejos. Las trincheras, la ideología que neutraliza a la gente y mantiene en una condición prácticamente de aislamiento a este gobierno, los complejos ideológicos. Entonces decía, fíjense, por ahí tenemos otra encuesta, ojalá y la pudiéramos dar a conocer pronto, Consultores 21. Son estudios de opinión, son datos estadísticos, científicos. No se dice que eso es absoluto, pero es lo más cercano a la realidad. Yo decía en la rueda de prensa pasada, poco les expresaba esta realidad, ¿no? Fíjense ustedes dónde están los niveles de expectativa de participación del pueblo venezolano. Están en el orden del 60, 65, 70%. La gente quiere participar. ¿Cuál es nuestra medición al efecto? La calle. Vayamos a un mercado, pues. Vayan ustedes mismos. Ya el chavista no se expresa del gobierno con dudas, incluso en términos muy agresivos algunos, contra su propio gobierno. ¿Por qué? Porque es el gobierno, es su gobierno, ese gobierno de ahora, quien los engañó y los tiene pasando hambre a ellos también. De allí, ¿cuáles son las expresiones? Bueno, en todos los estratos de la sociedad venezolana, en todos sin ninguna excepción, de tal manera que no podemos reducir esto solo a un sector. Es el país. Y de allí que nosotros vamos a seguir no solamente en la lucha interna, esto de generar una conciencia colectiva en el pueblo venezolano, tenemos que hacer lo propio a nivel internacional. Porque hay mucha gente en el mundo que conoce una sola verdad. Nosotros queremos darle a conocer la verdad. Esa sola verdad, algunas veces, es a medias. Y recordemos que esas verdades a medias no existen. Una cosa o es verdad o es mentira. Como decíamos en la rueda de prensa anterior, ¿tú eres humilde o no eres? No hay medias tintas en eso. Y nosotros en este caso estamos asumiendo la verdad verdadera, la única. Y con nuestra verdad salimos a la calle, sin temores, con esa verdad a consultar a la gente. Y la gente a respetarla en casos proporcionalmente muy mínimos. Les digo, pudiéramos decir que de repente en los mercados populares
quizás no llegó ni siquiera al 2%. Alguien que se haya expresado en favor del gobierno, ni siquiera al 2%. Y eso lo sabe el gobierno. Y por eso manda a sus secuaces a la emboscada de Maturín. Por miedo, porque se están dando cuenta que esto está prendiendo de manera acelerada. Y si nosotros logramos, queridos hermanos, de los medios de comunicación social, más allá de desalentar, de seguir animando a ese pueblo, aquí no hay trampa que valga, no hay. Este gobierno, por esencia, es tramposo, como lo es cualquier gobierno de corte dictatorial. ¿Cómo han salido esos gobiernos? Por la expresión masiva de un pueblo. De manera que nuestra obligación es concientizar a ese pueblo para masificar la votación, no para desalentarla. Y la gente está clara. Si salimos todos a votar, es que lo vamos a derrotar con tal contundencia que no habrá ninguna posibilidad de que haya de parte del gobierno una circunstancia que les permita vacilar a la hora de reconocer el triunfo de un pueblo, no el triunfo de un candidato. No lo habrá. Entonces de eso se trata toda esta cruzada que hemos iniciado a nivel nacional. Y se trata igualmente no solo de generar esa conciencia en la gente, sino también ir perfilando lo que puede ser una verdadera estructura de cuidado, de vigilancia, de protección de la expresión popular, del voto. Por eso cada quien, nosotros decimos, si estamos en una circunstancia que nos coloca frente a una debacle, frente a un precipicio, porque hoy pudiéramos decir estamos en una encrucijada. La encrucijada que nos muestra un camino, el camino electoral, que es el camino de la paz, que es el camino de la salvación del país, es el camino de la racionalidad, de la lógica, del sentido común. Y por otro lado, el camino de la violencia, el camino de la nada que decía Fernando Mírez. Nosotros acogemos y abordamos este camino. Si cada quien en ese camino le dedica, si cada venezolano, más allá de los partidos que conjugamos en este esfuerzo, le dedica un día de su vida a su país, un día de su vida a su país, asuma con nosotros el cuidado en un centro electoral. Que cada quien, la amiga del estímulo, por su país, por sus hijos, por los míos, por las generaciones que vienen después de ella, y ustedes también, porque todos somos venezolanos, independientemente del espacio que ocupemos en este territorio. Si cada quien asume ese día y se va a un centro y se ofrece que vamos a desarrollar una metodología para que la gente también se ofrezca a ser testigo, y más que a ser testigo, a ser guardián de la voluntad de su voto. Si cada quien protege, vigila y se convierte en guardián de su voto, y de allí ese gran padrón electoral, hermanos, no hay trampa que valga. Y así lo están demostrando todos los estudios de opinión. Entonces aquí de lo que se trata es que todos asumamos la responsabilidad que tenemos frente al país, frente a la historia y frente a las generaciones que están por venir. Me disculpan el tiempo, señores, queridos hermanos, comunicadores sociales. Bienvenidos. Pregunta Gabriela González, El Estímulo. Buenas tardes, candidato. La primera pregunta sería con relación a una información que ha estado circulando los últimos días con respecto a una carta que habría mandado el secretario general de la Organización de Naciones Unidas el pasado 20 de marzo, Antonio Gutiérrez, y que la tendría en su poder tanto el gobierno como usted, en donde se dice que la ONU no puede mandar una misión ni siquiera de evaluación porque requeriría 4 meses previos para poder conformar esta misión. La pregunta sigue siendo la reiterada desde que usted lanzó su candidatura con respecto a la ONU, y es simplemente también tener un sí o un no. Si la ONU no viene, usted retira su candidatura, y con respecto además, si usted tiene esa carta, si esa carta la ha leído o sabe algo de ello. Y la otra pregunta es en relación a la fecha de las elecciones, ya que se ha hablado de que hay muchas reuniones
que estarían encaminadas a un posible cambio de las elecciones del 20 de mayo. También si esto es una posibilidad. Gracias. Bueno, muchas gracias. Yo creo que esa era la línea, esa venía sin duda alguna. Y ya le habíamos respondido nosotros por allá en los estados orientales. Mira, cuando nosotros suscribimos el acuerdo sobre garantías electorales en el Consejo Nacional Electoral, recuerden ustedes que una de las partes de ese acuerdo establece la intermediación y además las gestiones para nosotros buscar no solamente que vengan organismos internacionales que puedan garantizar la pulcritud, la transparencia del proceso en todo el proceso, valga la redundancia, no solamente para los días del ejercicio del acto electoral. Y allí entonces se recoge una observación amplia. Y acordamos expresamente allí hacer las gestiones ambos ante la Organización de Naciones Unidas. Y eso se cumplió. Ahora, escapa de nosotros, escapa de mí, al punto tal de que nosotros no recibimos ninguna comunicación. Ahora, si el gobierno en efecto recibió la comunicación, el gobierno está obligado a mostrar la comunicación y a dar respuesta a esa comunicación. Ahora, en el caso nuestro, seguiremos haciendo todas las gestiones para que mejoren las garantías, no solamente las garantías operativas, todo esto del voto asistido, todo esto de la presencia equitativa en los centros electorales, en las mesas, el uso adecuado de los medios de comunicación social, todo lo que ocurrió en los procesos electorales pasados, que han sido garantías o han sido algunas condiciones que se han logrado recuperar, el proceso de migración, el cambio de centros. Hubo centros que fueron migrados en condiciones irregulares y ya eso fue restituido. Todas las auditorías de la plataforma tecnológica donde ha habido participación a través de una comisión operativa nuestra junto al Consejo Nacional y a nuestro adversario. Pero más allá de eso, y seguimos haciendo todas las gestiones, pero que si la CARICOM, que si la UNASUR, el Mercosur, repito, sostuvimos una muy buena conversación con la Unión Europea, etcétera. Pero más allá de eso, y con esto creo que te doy una gran respuesta, o una respuesta, quizás no grandiosa, pero una respuesta a tu planteamiento. Aquí está la realidad. Esta es la garantía. La verdadera garantía es la voluntad de un pueblo que quiere expresarse. Ese pueblo que quiere expresarse en su mayoría, el 70%, debe tener un reconocimiento en los actores de la política, que debemos interpretar fehacientemente esa expectativa del pueblo. Yo me sujeto a ese 70% de la población que quiere votar y seguiremos derrotando todos los obstáculos que se vayan poniendo por delante, el gobierno y más allá del gobierno. Lo cierto es que si la gente interpreta como tiene que interpretar y como se está interpretando en la calle su responsabilidad frente al país, no tengo ninguna duda de que todas las garantías las construimos nosotros como pueblo. Es el pueblo la garantía del pueblo. Nosotros no tenemos ninguna información de fecha. A mí no se me ha informado nada de fecha, no ha habido ninguna conversación sobre cambio de fecha. Hasta ahora es lo que está estructurado en el cronograma presentado. Si la hubiere, por supuesto, eso tiene que ser parte de los acuerdos en el marco de lo que pudiera ser una observación internacional que así lo sugiera. Fíjate el caso de Naciones Unidas. Nosotros no le estamos pidiendo a Naciones Unidas nada del otro mundo, ni era algo que no se podía cumplir en el país. O sea, fuimos a solicitarle a Naciones Unidas lo que aprobó Naciones Unidas. Eso tengo un informe de Naciones Unidas, una parte del informe. Naciones Unidas en las condiciones que deben darse para que haya observación de Naciones Unidas en cualquier país del mundo, se establece la posibilidad de designar una comisión de exploración que vaya a ese país sin comprometerse en lo absoluto, haga un diagnóstico, revise todos los instrumentos jurídicos de ese país y se entreviste con los actores, con el ente rector electoral, y de allí esa comisión de evaluación determine a través de un informe que solo recibe el presidente de la República y el secretario general de Naciones Unidas. Sobre ese informe ellos pueden sugerir allí si es posible
si están dadas las condiciones para que haya elecciones o no. Y si no, ellos hacen las recomendaciones. De manera que eso no fue materia que nosotros conocimos a través de una comunicación. Si es verdad lo de la comunicación, la desconocemos, no la tenemos, no ha sido entregada a este comando de campaña, pero el gobierno, si ha recibido la comunicación, tiene la obligación de darla a conocer y además la respuesta del gobierno nacional sobre esa materia. Manuel Fajardo, BPI TV. ¿Cómo está, candidato? Buenas tardes. En primer lugar, usted muestra las encuestas y los números que muestra son números genéricos. ¿Cómo está en cifras, según las encuestas que usted maneja, la candidatura de Henry Falcón frente a Nicolás Maduro, que sería el otro contendor, digamos, el único contendor fuerte para vencer en estas elecciones? Usted dijo que en su recorrido conversó por lo menos vía telefónica con la embajadora o con la canciller colombiana. ¿Qué conversaron? ¿Sobre qué temas conversaron? ¿Qué temas se trataron allí? Y en tercer lugar, sí me gustaría conocer, más allá, ya que no tiene la certeza de que se vaya a correr la fecha de las elecciones, tal y como están planteadas, al menos el 20 de mayo, todos los expertos dicen que por más condiciones que se busquen, no van a ser las condiciones idóneas. Ante eso, ¿va a mantener su candidatura más allá de lo que se firmó en el acuerdo, si viene la ONU o no? ¿Usted mantiene su candidatura si se mantiene esa fecha y si se mantienen las condiciones como están al día de hoy, a este momento que estamos conversando? Mira, lo primero es que no tengo mucha preocupación por eso. La preocupación más grande que debe tener el país es la preocupación del hambre. Eso sí debe preocuparnos. Entonces, el problema del país, el principal problema del país es económico y social, ¿vale? Tenemos que transitar una salida política para poder resolver el verdadero problema de los venezolanos. De allí que en eso coincidimos todos, tú coincides conmigo, el Frente Amplio coincidimos absolutamente, la Mesa de la Unidad Democrática coincidimos en eso. O sea, de tal manera que esa preocupación nuestra fue la que le expresamos también a la canciller Holguín en una conversación telefónica, después de una reunión que sostuviera ella con el economista Francisco Rodríguez. Y es la misma preocupación. Y es lo que queremos dar a conocer también al mundo. La verdad verdadera sobre el caso Venezuela, político, económico, social. No lo que puedan recibir de las orillas, sino lo que además se pueda sopesar de los actores, no solo de la política, de la economía. Y es lo que estamos recogiendo. Todos estos videos que nosotros hemos logrado producir de los mercados, esa es la realidad social del pueblo venezolano. Y eso está corriendo el mundo. Y de allí seguramente que habrán otras perspectivas sobre la realidad de este pueblo. Y de allí ese proceso de concientización colectiva nacional e internacional. Tú me dices sobre los estudios de opinión. Yo solamente voy a mostrar, yo lo mostré creo la otra vez. O sea, no es una percepción de un candidato, es una realidad de la calle. Si mañana o el próximo domingo se realizaran elecciones en Venezuela, nosotros le metemos una pela a Nicolás. Esta es una verdad, este es data-análisis del mes de febrero, del 15 de febrero. Le ganamos a Nicolás. Lo que quiere decir es que no tiene ninguna utilidad llamar a la abstención, por Dios. En 20 años, es la primera vez en la historia política de esos 20 años que hay una probabilidad, ni siquiera una probabilidad, que hay una certeza que este gobierno no es que es derrotable, está derrotado. Y por eso apelan a la violencia. Ahora, quien llama a la abstención está llamando a votar por Maduro, le está haciendo el juego a Maduro. Eso sí le hacen el juego a Maduro. Y es lo que dice la gente en la calle. ¿Cómo es que no vamos a entender esto? Y esta es Data Análisis. Ahora, aquí tenemos Consultores 21. Ojalá y ustedes puedan tener esto también a la mano en cualquier momento. Esta es la última encuesta Consultores 21. Henry Falcón 28, Nicolás Maduro 19. Adversario a vencer no es ni siquiera Maduro. Maduro se convirtió simplemente en un espejismo del pasado del chavismo. Eso es lo que es. Un mal recuerdo para el país y para ellos mismos. Una piedra en el camino de Venezuela que vamos a sacar del camino. Ahora lo queremos hacer en el marco de lo legal, de lo constitucional, en el marco de la paz. Este es Consultores 21. Consultores 21.
O sea, ¿a quién entonces debemos llamar para vencer? Al pueblo, para que el pueblo venza a la abstención. Si tú votas, y todas las compañeras y compañeros que están aquí, todos votamos y nos convertimos en multiplicadores de este mensaje de participación, si ustedes se convierten en vigilantes, en guardianes de su propio voto, de su voluntad, hermanos, no hay trampa que valga. Esa es una realidad absoluta y está allí. Estamos apenas iniciando. Hoy sostuve una conversación muy temprano con Pedro Pablo, con Claudio, que ustedes saben, Claudio Fermín asumió la jefatura del comando de campaña. Yo siempre he dicho, Claudio es un rector de la política. Ese Claudio, bueno, pronto nos va, poco dentro del comando, vamos a dar a conocer algunos elementos. Bueno, tenemos la Semana Santa por aquí atravesada, pero no vamos a dejar de trabajar. Pero esa es la verdad. Si votamos, no solo los derrotamos, les damos una paliza. Asdrúbal Grave, venezolana de televisión. Buenas tardes, candidato. Mi pregunta es, evaluando el estado avanzado del cronograma electoral y el poco tiempo que queda para las elecciones, ¿cómo considera usted si se ha cumplido este acuerdo que fue firmado ante el Consejo Nacional Electoral? Por otra parte, ¿está comprometido usted a reconocer los resultados electorales, sea quien sea que resulte ganador? ¿Y cómo evalúa también la postura de la Mesa de la Unidad Democrática, ahora convertida en un frente amplio, que está llamando evidentemente a la abstención y haciendo posibles llamados a acciones de calle? ¿Apoya usted las acciones de calle? Mira, las acciones de calle son naturales y legítimas de cualquier organización política frente a un gobierno como este. Este es un gobierno que ha dado todas las, digamos, las razones para que la gente proteste. Más bien, este país es demasiado pacífico. Este país nuestro. Bueno, también están los mecanismos de manipulación del gobierno. Pero la Mesa de la Unidad Democrática, con quien además tenemos nuestras mejores relaciones, están haciendo lo correcto, como lo está haciendo el Frente Amplio. Y lo que hay allí en torno a nosotros, bueno, es un enfoque táctico diferenciado. Pero el enfoque estratégico es el mismo. Ambos o todos queremos salir de este gobierno. Su propósito es salvar a Venezuela y el nuestro también. A nosotros decimos, se puede ir a la contienda electoral y eso no niega la protesta, para nada. Para nada. La protesta en un país como el nuestro, que está en condición de miseria y donde no hay política de un gobierno, la protesta tiene que ser prácticamente el día a día. Es un mecanismo de presión y de comunicación. Pero lo que no podemos en esto es cruzarnos de brazos. Tenemos que atacar, en el buen sentido de la palabra, en todas las direcciones. La protesta, las formas de expresión en función de mejores garantías y la participación. Participar para ganar. Después tú decías lo del acuerdo. Se han venido cumpliendo algunas de las condiciones suscritas en el acuerdo. Esperemos que eso también sea no solo considerado por el gobierno, sino por el propio Consejo Nacional Electoral. Hay que revisar de esas comisiones, de la comisión operativa que se planteó, revisar algunos elementos que regularmente son perniciosos en los procesos electorales. 1, la cortinita. 2, el voto asistido. 3, todo esto del cambio que se hace normalmente de la hora o del cierre de los centros electorales. Hay allí 3 elementos que son verdaderamente perniciosos. Y es allí donde está la trampa. En mi criterio, buena parte de la trampa está ahí. Ponen a unos señores permitidos por esos representantes o coordinadores de centros y los coordinadores de mesa, y terminan pasando un gentío con el voto asistido, los coaccionan con el cartoncito ese, les meten miedo. Después de eso cierran los centros que les interesa,
Los centros que no les interesa cerrar permanecen abiertos hasta las 8 de la noche. Y así sucede también con este mecanismo de control político y social en lo que se han convertido los puntos rojos. Ahora, allí es importante, y eso está en el acuerdo, una reunión urgente con las autoridades del Consejo Nacional Electoral y con el Plan República. Lo que sucedió, por ejemplo, en Maturín, eso es parte del acuerdo, no puede suceder. El libre tránsito debe estar garantizado. La seguridad no solo del candidato, sino de todos los candidatos, todos los equipos de campaña y el ejercicio sano de la política de campaña en la calle, eso tiene que ser respetado. De tal manera que eso que ocurrió en Maturín es una violación a los acuerdos. Si eso se sigue repitiendo, nosotros entonces tenemos que ser un poco más contundentes con esto, porque el gobierno tiene que ponerle freno a la violencia que generó como cultura este gobierno y que la recogen ahora, bueno, sus militantes como algo normal, eso es algo rutinario para algunos, no para todos, para algunos militantes extremistas que respaldan al gobierno. Gracias. Manuel Cabela, Venevisión. Buenas tardes, candidato. Buenas tardes. También decía usted en su presentación que en la gira que protagonizó por el oriente del país había sostenido conversaciones con representantes de la Mesa de la Unidad Democrática en cada uno de los sectores en los que estuvo. Hubo un intercambio sobre si estos sectores, en una posición firme de que se pudieran sumar a su esfuerzo por la campaña para la presidencia de la República, y también sobre las conversaciones que sostuvo con los representantes de la Unión Europea y con la canciller Holguín. Son tanto Colombia como la Unión Europea, los países del bloque, han dicho previamente que desconocerían el resultado de las elecciones. Esto, si usted resultaba favorecido, también podría afectarlo. Hubo una conversación en ese sentido, y si podría ampliar otros términos que obtuvo con esas conversaciones. Mira, lo primero, que a mí me desconozcan como presidente es una ficción, porque eso sería parte de una realidad incluso festiva del país y del mundo. Eso es así, de tal manera que allí no hay que profundizar mucho. Vamos a ser reconocidos por el mundo y vamos a sostener las mejores relaciones con el mundo. Ahora, el caso de la Mesa de la Unidad Democrática. Nosotros, si hay compañeros a nivel dirigencial de partidos que hacen vida en la alianza de la Mesa de la Unidad Democrática y se están percatando de esa realidad, que su militancia aguas abajo nos está acompañando, que mucha gente quiere participar, bueno, no participe en la dirigencia, pero tampoco limiten en el lineamiento a sus militantes a que lo hagan. O sea, libérenlos de la línea partidista. Si hacen eso, todos los partidos de la Mesa de la Unidad Democrática, y no meten esas presiones para que la gente no ande reuniéndose conmigo escondido, pues. En todos los estados nos reunimos con gente de todos los partidos de la Mesa de la Unidad Democrática, con militantes de todos los partidos. Ahora, ellos quisieran hacerlo abiertamente. Nos ofrecieron incluso trabajar por nosotros en el padrón. Están haciendo reuniones. Por allá se me presentó uno, mira, yo soy el secretario general del partido X en tal municipio. Y yo soy el secretario general del estado del partido X. Y queremos una reunión contigo aparte. Hicimos cualquier cantidad de reuniones. ¿Qué quiere decir eso? Que las bases de todos los partidos, de todos sin ninguna excepción, tienen claridad sobre este momento histórico que tenemos por delante y esta gran oportunidad. Ahora, los responsables, si hubiere, yo sé que en cualquier momento, más temprano que tarde, vamos a coincidir con la mesa, como en efecto estamos coincidiendo con la mesa, digo, en los niveles operativos para los efectos de la participación. Pero más allá de eso, si nosotros hoy tenemos reservas, porque hay mucha gente que se neutraliza también, los agarra la inercia por el Twitter, hay gente que le teme al Twitter. Entonces, cuando le dicen alguito por el Twitter, le meten un freno. Nosotros decimos, liberen a su gente solamente. Denle libertad a su militancia para que ellos asuman su posición y su responsabilidad frente al país y frente a la historia. Solamente eso.
De resto, las conversaciones con la embajadora coordinadora de la Unión Europea y la conversación, creo que en buena disposición, y no lo digo para generar ninguna perturbación frente a la canciller Holguín de Colombia, bueno, son reuniones que nosotros valoramos, pero además, como valoramos el acompañamiento del Grupo de Lima, porque los problemas de Venezuela se han convertido en un problema también para sus países, el problema migratorio, etcétera. Ahora, ellos también quieren solución en Venezuela, pero tenemos que nosotros también decir allí, argumentar y dar informaciones que ellos no conocen. Esto, por ejemplo, lo que dicen las encuestas, todas las encuestas, de la expectativa de participación de la gente, del nivel de rechazo que tiene el gobierno de Nicolás y Nicolás, 80% rechazo, con 70% de expectativa de participación, con una hiperinflación que cada día sume más en la miseria, fundamentalmente a la clase trabajadora y a los sectores más pobres. Hay posibilidades de éxito de un gobierno así. ¿Puede ese gobierno de verdad ofrecerle algo al país cuando nadie, ni dentro ni fuera de Venezuela, cree y confía en él? ¿Puede recuperarse la economía sin confianza? No puede haber recuperación económica si no hay confianza de quien la dirige. No hay confianza de este gobierno. Este gobierno llegó hasta donde debió llegar. Este gobierno y este modelo desfasó en el tiempo y fracasó el modelo socialista. Hizo más pobre a los pobres. Acabó con la clase trabajadora. Acabó con la capacidad instalada para producir en Venezuela. Y este gobierno, hoy la mayoría de la población quiere cambiarlo. Por lo menos el 80% de la población. Vamos a pelear ese boche nosotros, en honor a la verdad. Es una realidad que está allí. Eso también hay que decírselo al mundo. ¿Preferimos eso o preferimos que Nicolás se quede 6 años? ¿O preferimos eso o entonces esperar que venga alguien a liberarnos? Por ahí decía en un tuit Marcos Rubio, no hay plan o no está planteada ninguna intervención militar a Venezuela. Y me decía hoy Claudio que alguien le respondió, bueno, pero si es así, entonces tenemos que salir a votar. Estefano Posebón, RAI 24. Candidato, desde una perspectiva internacional, ¿usted piensa ganar el aislamiento de Venezuela para poder actuar la dolarización que usted está proponiendo cuando muchos países ya han anunciado que no reconocerán los resultados? Dijo que tuvo conversaciones con funcionarios de Estados Unidos. ¿Usted apuesta que el gobierno de ese país apoye su propuesta económica de utilizar en Venezuela el dólar americano? Fíjate, quizás los detalles los vas a conocer pronto cuando hagamos la presentación de nuestra propuesta económica, pero es perfectamente viable. No ha sido una materia que nosotros hemos ocultado para nada, porque es una materia que está en el debate público y así tiene que ser. Ahora, tú vuelves a lo mismo, ¿somos reconocidos? No somos reconocidos. Por supuesto que vamos a ser reconocidos. Ahí no hay que detenerse, eso es subalterno, ¿eh? Lo grande es qué vamos a hacer. Ahora, no solamente estamos planteando la dolarización del salario, es desmontar el control de cambio que ha sido perverso para la economía del país. Es tener una política acertada que nos permita de verdad hacer de PDVSA lo que era PDVSA, la principal empresa estatal de Venezuela, con alianzas estratégicas con el mundo. Para ello hay que revisar también entonces la estructura jurídica para ser atractivos y competitivos. Se trata incluso de hacer una revisión pormenorizada de todo el proceso de confiscación y expropiación que adelantó el gobierno en esta estrategia de persecución de la iniciativa privada. Todo eso hay que revisarlo. Ahí está el caso de la empresa, no recuerdo cómo se llama en Maturín, la empresa esta del vidrio. Guardianes, la expropiaron. Ahí está, Guardianes está cerrada. En el Tigre la empresa de soya, no sé cómo se llama, la Toyota, la Atunera, Agroisleña, Cemex, Cementos Mexicanos en Barquisimeto. Todas esas empresas, incluso las empresas estratégicas del Estado, no solo PDVSA, las empresas básicas. Yo me reunía con los trabajadores y la CBG, el promedio de operatividad de las empresas básicas de Guayana está entre 6 y 9%. No alcanza ni siquiera para pagar la nómina.
Y muchos trabajadores van, cumplen horario y después regresan a sus casas, o van, cumplen medio horario y se van a sus casas. Pero no hay ni producción en el país, y no puede haber producción porque hay una economía que no está en términos sinceros con la realidad que vive Venezuela. Ahora, nosotros estamos construyendo una propuesta. La propuesta de la dolarización del salario tiene que ver también con un elemento fundamental desde la administración, desde la empresa, y de él lleva el debate con todos los actores de la economía. Eso es perfectamente viable, perfectamente posible, y es parte no solo de una oferta electoral, es parte de las decisiones que tiene que tomarse en un gobierno de transición, de salvación y unidad nacional para poder echar a andar este país y generar equilibrios en lo social. Osmari Hernández, CENE. Buenas tardes, candidato. En principio quisiera consultarle, este fin de semana fue publicada en un diario brasilero una investigación en la cual aseguran, tienen documentos exclusivos en los cuales aseguran que el presidente Nicolás Maduro, y candidato a la reelección, firmó la orden de pago por $4.000 millones para obras relacionadas con Odebrecht. En Venezuela, uno de los países donde el caso es más grave, no se ha avanzado en esta investigación. Quería saber si usted se iba a sumar a estas solicitudes ante la Fiscalía. También en torno al punto de la observación internacional, en el acuerdo que se firmó del Consejo Nacional Electoral, quería saber cuál es el estatus con respecto a otros organismos internacionales que podrían llevar a cabo esa observación de forma acorde con los estándares internacionales. Y también saber si en las reuniones que espera sostener con representantes del cuerpo diplomático apostado en Venezuela, uno de los temas va a ser el reconocimiento del resultado de las elecciones, porque varios países se han pronunciado en torno a esto, a que no van a reconocer el resultado, eso en caso también de que usted pudiera resultar ganador. Gracias. Gracias. Mira, yo creo que la denuncia, que además es muy seria y que ha dejado allí una muestra de cómo funciona la justicia en otros países. Si opera la justicia en Perú, si opera la justicia en Brasil, no supone que la justicia debe operar en Venezuela. Ese es un tema para la justicia. Ahora, es una denuncia, sin duda alguna, a la que nosotros estamos obligados a sumarnos, porque nosotros representamos a ese pueblo que hoy demanda también justicia. Ahora, justicia no interesada, no la justicia partidista, tampoco la justicia revanchista, la justicia equilibrada, la equidad en la administración de la misma. Después está lo de la reunión con los embajadores. El tema del reconocimiento es tácito, sin duda alguna. Nadie tenga duda de ello. No hay razones para tenerla, ni generar tampoco esa expectativa, repito. Eso pudiera ser, bueno, además que será un hecho automático en el cambio de gobierno real. Eso es como lo que dicen, no, porque si tú ganas en mayo, te entregan en enero. Eso es otra gran ficción. Como es una ficción que nosotros no, que la Asamblea Nacional Constituyente, puedes tener la seguridad que yo me voy a juramentar ante la legítima Asamblea Nacional de Venezuela. La legítima. ¿Nos vamos a juramentar allí? Entonces no hagamos de otras cosas ficción. Vamos a ser reconocidos. Y de allí que el tema, o sea, la conversación con los embajadores, los representantes de la Unión Europea, tiene que ser un tema, por supuesto, tienen que ser muchos temas. Tenemos que hablar todo esto de la observación. Nosotros queremos una observación muy amplia. Por eso, bueno, ahí está no solamente la CARICOM, sino también hasta el Centro Carter, hemos conversado, la CELAR, la posibilidad de que los países acompañantes del diálogo en Santo Domingo, qué bueno sería, por ejemplo, que el canciller o el gobierno de México, su canciller, el gobierno de Brasil, su canciller, el gobierno de Chile, su canciller, quisieran acompañar en una observación diversa, plural, también eficaz, este evento electoral en Venezuela. Y así muchos otros, la UNASUR, el Mercosur, tenemos que seguir haciendo todos los esfuerzos por mejorar la observación. Esa es la lucha del día a día. Y allí, decía, una de las grandes coincidencias con la Mesa de la Unidad Democrática y con el propio Frente Amplio. Muchas gracias. ¿Alguno ya ha dicho que sí formalmente? Se están en conversaciones y estamos recibiendo informaciones permanentemente de la posibilidad de observación, por supuesto, de otros entes internacionales importantes. Gracias. Concluimos la rueda de prensa con Andrea Tosta, El Pitazo. Buenas tardes, candidato, ¿cómo está? Hola, buenas tardes, gracias.
tenía dos preguntas para usted. En sus reiteradas ruedas de prensa solamente ha nombrado propuestas de tipo económicas. Bueno, en la gira en la que usted realizó y la gira en la que piensa ir en Los Llanos, uno de los temas primarios que está sufriendo la población es el tema de las fallas eléctricas. ¿Qué propuestas tiene para esta población, sobre todo en Los Llanos y en Mérida, Trujillo, Táchira, donde incluso hay comunidades que tienen hasta 23 horas continuas sin luz? ¿Por qué no se ha tocado el tema eléctrico siendo uno de los principales en el país? Porque tampoco se ha tocado, por ejemplo, el tema de la corrupción, teniendo, como muy bien lo dijo mi compañera, el tema de Odebrecht allí latente. La segunda pregunta que tenía era sobre cómo masificar el voto. A ver, usted muestra unas encuestas y las tilda como la realidad, sin embargo, los previos comicios regionales, usted también mostraba encuestas y se posicionaba por encima de la entonces candidata, la almirante Carmen Meléndez. Aquí es un escenario similar, si lo pudiésemos catalogar así. ¿Cómo traducir esas encuestas en un voto masificado como usted augura? Gracias. Bien, muchas gracias. Mira, el problema no es exclusivamente de energía eléctrica, es un problema estructural de servicio público. O sea, el problema del agua es grave en el país, el problema de energía eléctrica es grave en el país, el problema de gas doméstico es grave en el país, el problema de salud pública es grave en el país. O sea, vivimos una crisis en Venezuela en todos los órdenes, todo. Conversando con las organizaciones sindicales y con algunos compañeros que trabajan todo lo que tiene que ver con el tema eléctrico, bueno, en esto de la corrupción habría que también un poco revisar de dónde viene todo esto. Entiendo que se invirtieron unos 50.000 millones de dólares en unas plantas que a la final quedaron arrumadas allí. La capacidad instalada para la generación y distribución de energía prácticamente descuidada porque no se hizo inversión. Así PDVSA entiendo que demanda una inversión de por lo menos 12.000 millones de dólares, recursos que no los tiene este gobierno, porque prácticamente el gobierno lo que hizo fue desmontar todo y quiso centralizar todo, asumir todo el poder de los servicios y a la final, bueno, se convirtió en un pésimo administrador. Ahora, en una política de Estado, en una política de gobierno, tenemos que trabajar todos los temas sin que uno pueda prelar sobre el otro. Todos los temas son importantes, tenemos que ponderarlos. Estamos trabajando la materia de servicios, ahí está Francisco Rodríguez, que pronto daremos a conocer toda esta materia. Hay aproximadamente un grupo importante de especialistas en todas las áreas que nos van a permitir mostrar lo que vamos a someter al debate público, lo que pudiera sin duda alguna adelantarse como programa de gobierno para la recuperación del país, para estabilizar la economía, pero también para poder estabilizar socialmente a Venezuela. Todos son temas importantes y todos tendrán en su momento respuestas oportunas de las acciones en las diferentes áreas. El tema de la corrupción, bueno, creo que es la materia de la materia. Todo en Venezuela fue tomado por la corrupción y de allí que bueno, eso es parte de la transición en esto de la implementación de un esquema de justicia transicional que nos permite un abordaje justo sin que eso implique que tengamos que apelar a la retaliación, a la persecución o al acorralamiento del otro y generar más inestabilidad en el país. En líneas generales, nosotros hemos planteado como elemento fundamental para echar adelante la recuperación de la economía y la recuperación del país, la pacificación de Venezuela. La pacificación pasa porque no tengamos presos políticos, pero además de los presos políticos, porque tengamos un gobierno que concilie posiciones, un gobierno que aliente la concertación y el entendimiento nacional y a la par de grandes especialistas en las diferentes áreas que puedan ir trabajando en políticas de Estado que vayan mejorando las condiciones de vida del ciudadano y vayan recuperando no solamente el aparato productivo, sino la confianza en nuestro país. Muchas gracias a todos. Bien, son parte de las declaraciones que daba Henry Falcón como candidato presidencial en este encuentro que ha tenido con los medios de comunicación, donde por supuesto ha hablado de diferentes temas relacionados con que no hay conversación
Si bien ha tenido conversaciones con la Mesa de la Unidad Democrática, ha asegurado que no hay una conversación para un eventual cambio de fecha electoral. Se mantiene, por supuesto, su lucha por las condiciones electorales. Esto ha dicho que del acuerdo de condiciones electorales que firmó ante el Consejo Nacional Electoral, se han cumplido algunas, no todas, pero se han cumplido algunas, que tiene conversaciones también con diferentes representaciones diplomáticas asentadas en Venezuela para que puedan enviar también observadores internacionales. En cuanto a la Mesa de la Unidad Democrática, la dirigencia de la MUD sabe que la candidatura está calando, así lo asegura de algún modo Henry Falcón, candidato presidencial, pero exhortó a la dirigencia de los partidos que se debe desligar la línea partidista del apoyo que pueda tener la sociedad venezolana ante esta candidatura de Henry Falcón. Se también habló sobre, en el tema internacional, que ha conversado con la canciller colombiana sobre sus preocupaciones en las condiciones electorales. También ha hablado sobre el tema de las encuestas, donde al menos Data Análisis y Consultores 21 lo dan ganador con el 38% y 28% respectivamente, en comparación con el presidente Nicolás Maduro, que tendría una aceptación de 25 y 19% en cada una de las condiciones electorales que él ha planteado como parte de su iniciativa. Ha dicho que si la gente sale a votar masivamente, hay posibilidad real, más allá del tema del sistema electoral venezolano y digamos las consideraciones que tiene con respecto al sistema electoral venezolano, hay posibilidad de vencer a su principal contendor, que en este caso es Nicolás Maduro, que aspira a la reelección en la presidencia de la República. Desde Caracas, Venezuela, yo soy Manuel Fajardo y esto es FPI TV.